Estamos en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Para que una iglesia crezca, es absolutamente indispensable que esté presente el amor. Ustedes deben haber leído Primera de Corintios, el capítulo 13. Esa es una gran verdad. Podemos dar la verdad de la Biblia, podemos predicar, pero si no se hace con amor, es inútil. Recuerden que aquí en este capítulo 2, Pablo está defendiendo su integridad y el carácter de su ministerio. La última lección hablamos precisamente de cómo reconocer un verdadero ministerio cristiano, genuino. Y decíamos, en primer lugar, que lo reconocíamos por su convicción al predicar la verdad, ¿no? En el versículo 2, estamos capítulo 2, 1 Tesalonicenses, en el versículo 2 dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Tuvimos denuedo, convicción. Y también en segundo lugar, dijimos que por el carácter de su predicación. Pablo dice que mi predicación, mi exhortación no fue por error, ni por impureza, ni por engaño, sino, como dice el versículo 4, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Es decir, como un hombre que tiene un carácter que ha sido probado por Dios. Y en tercer lugar, también podemos reconocer a los ministerios genuinos por la conducta de los mensajeros. Pablo dice que ellos no usaron lisonjas, ni fueron codiciosos de su dinero, ni buscaban fama, sino que fueron como bebitos. ¿Recuerdan la palabra tiernos, que en algunas traducciones se traduce como niños pequeños, como bebitos inocentes en medio de ustedes, les dice Pablo? Y en esto último es en lo que Pablo profundiza, mostrando su conducta entre ellos, apelando a sus recuerdos. Cuando fui a ustedes a predicarles el Evangelio, ¿se acuerdan cómo fue? ¿Se acuerdan cómo era? Los amé, me dediqué, les enseñé. Las imágenes que Pablo usa en el párrafo que vamos a leer ahora son imágenes muy tiernas porque se refieren a relaciones de amor profundo que existen dentro de la familia. Es que la iglesia es una familia y por lo tanto no puede haber indiferencia, no puede haber superficialidad en las relaciones, sino amor genuino, unidad, dedicación, ternura incluso. Es algo que muchas veces lo hemos visto en la Biblia, lo he enseñado también, y en lo cual necesitamos crecer en nuestra iglesia, en amarnos unos a otros con el amor de Cristo. Este es un mensaje entonces dirigido no solamente a los líderes de la iglesia, es cierto que somos nosotros los que debemos modelar ese amor que cada miembro de la iglesia debe tener, pero lo que escribe Pablo es para cada cristiano. Pablo aquí defiende su carácter, defiende su integridad y una evidencia muy clara, una evidencia esencial que él era un ministro genuino de Dios, un ministro íntegro, un predicador sincero, era su amor, era su profundo afecto por aquellos a los que les predicaba el mensaje de la palabra de Dios. Y lo dijimos también en la última lección, la verdad del mensaje va de la mano con el carácter del predicador. Así que mi propósito con esta lección es mostrarles a ustedes la conducta de amor de Pablo y que todos nosotros aprendamos de él en el desarrollo de nuestro amor, de nuestras relaciones interpersonales, que tengamos una conducta digna de Dios. Entonces leamos 1 de Tesalonicenses, el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1, que ya lo vimos, hasta el versículo 12. Ya hemos visto del 1 al 6, ahora vamos a ver del 7 al 12, pero lo voy a leer todo. Dice así, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Quiero que noten, hermanos, aquí 4 características del corazón de Pablo, del carácter, de la vida de Pablo, cuando él ejercía el ministerio. En primer lugar, profundo amor, profundo amor. En los versículos 7 y 8. La cláusula anterior, dijimos que Pablo se hizo como un niño entre ellos, manifestando su inocencia, libre de las maquinaciones que usan los falsos maestros, pero él es ingenuo para el mal y es sincero de corazón. Lo que él quiere enfatizar ahora con una nueva oración que va a iniciar, él dice así en el versículo 8, en el versículo 7, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese es el amor que él siente por ellos. Es un cambio radical en las metáforas, pero eso no es extraño en Pablo. El énfasis aquí se ve en el amor por ellos. Dice que es como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero también dice más abajo, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Y también dice, hubiéramos querido entregaros nuestras propias vidas. Habéis llegado a sernos muy queridos. El término que utiliza Pablo aquí en el versículo 7 es muy particular. Ha sido bien traducido por la Reina Valera. Se refiere a una nodriza, una ama de crianza. Es una mujer que ha sido contratada para amamantar a un bebé que no es su hijo. Eso fue muy común en la historia, hasta el siglo XIX incluso, cuando una mujer no podía o no quería dar de lactar a su hijo, entonces utilizaban los servicios de una nodriza. Aquí en la cultura de Pablo, que era la cultura romana, era un símbolo de amor, una mujer dispuesta a darse a sí misma por alguien que no es su hijo. Era un símbolo de amor en la cultura del Imperio Romano. Cuando crecían los lactantes, se convertían en adultos, honraban a su mamá y honraban a su nodriza, de la misma manera. Sin embargo, en este caso, Pablo habla de la ternura con la que la nodriza cría a sus propios hijos. Entonces, la idea aquí es que si esta mujer está dispuesta a dar amor y cuidado y alimento y protección a los hijos de otros, ¿cómo será con sus propios hijos? Una mujer muy amorosa y muy tierna. Y por eso Pablo aquí utiliza un verbo bastante inusual en el griego para referirse a su afecto. Es el verbo thalpo en griego, y que aquí se traduce con 3 palabras.
cuidar con ternura, en el versículo 7, como la nodriza que cuida con ternura, en el griego es una sola palabra, thalpo, a sus propios hijos. Esta palabra significa abrigar, significa dar calor, con ternura. Es la imagen de una mamá que tiene a su bebé en brazos y lo está abrigando, lo está amamantándolo y lo está mirando a los ojos, con amor, con ternura. Una mamá así no tiene malas intenciones, no está buscando ganancias personales, no está buscando fama, no está buscando utilizar a su hijo para su beneficio. Más bien algunos le llaman a ese amor, le llaman el amor más puro y más tierno y más profundo aquí en la tierra. Y Pablo dice, ese es el amor que tenemos por ustedes. Cuando pensamos en el gran apóstol Pablo, pensamos en alguien apasionado, fuerte, determinado, pero no tierno. Sin embargo, es una cualidad esencial del líder cristiano y Pablo la tenía. ¿Recuerdan ustedes a la mamá de Moisés en el Antiguo Testamento? Ella fue contratada por la hija del faraón para ser la nodriza de su propio hijo, Moisés. Y esa es la imagen. La ternura, el amor sincero, no son sinónimos de debilidad, sino de una vida nueva, una vida transformada. Entonces, amemos con ternura a nuestros hermanos. Mira cómo comienza el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, por vosotros. Es un verbo, en el griego también, en participio, es muy raro en la literatura griega, que probablemente significa anhelo, significa un lazo fuerte de afecto. Los anhelamos. Es un verbo que está en tiempo imperfecto y significa querer, significa deleitarse, complacer. Por lo tanto, aquí la idea no es que hubiéramos querido entregaros, como si ellos hubieran querido, pero no lo hicieron. Más bien la idea es, teniendo un profundo afecto por ustedes, nos deleitamos, nos complacimos, quisimos entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo dice, eso es lo que hicimos cuando estuvimos con ustedes. Pablo no les predicó el Evangelio en una forma impersonal, fría, indiferente, sino que se involucró de una forma muy personal en las vidas de los tesalonicenses. Él dio su mensaje, sí, predicó su mensaje, pero dice que también se dio a sí mismo. Y lo hizo porque ellos habían llegado a convertirse en seres muy amados para Él. Dice, hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Por supuesto, no hay que perder de vista aquí que el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, es lo más importante, porque Pablo lo coloca en primer lugar. Pero la predicación de la Biblia implica no solamente un traslado de información de mi mente a su mente, sino que también implica el compromiso de los afectos, de las emociones, de las actitudes, de la vida entera del predicador. Los misioneros no habían llegado a Tesalónica a quitarles nada, no habían llegado a pedirles nada, sino habían llegado a darles el mensaje. Y no solo el mensaje, sino aún sus propias vidas. Como he dicho muchas veces también, el énfasis acá, en toda la Biblia, no es en los programas, en las actividades, no es en los títulos, en las posiciones, en los banquetes. El énfasis es en las relaciones. Entonces, dime sinceramente, ¿te preocupas por las vidas de tus hermanos? ¿Te preocupas por las vidas de tus hermanos? ¿Los amas con amor tierno y genuino? Este no es un afecto que
se olvida de la oración, que se olvida del estudio de la palabra de Dios para irse a tomar un cafecito. No es ese tipo de amor. No es un amor que habla de actividades de comunión, hay que hacer reuniones, hay que hacer fiestas, hay que hacer banquetes, pero no quiere comprometerse con la vida de los demás para amarlos, sino que más bien paran de actividad en actividad, pero no en una relación de amor. No me malentiendas, las actividades están bien, el cafecito está bien, pero estamos hablando aquí de gozarse con los que se gozan, de llorar con los que lloran, de preocuparse por los hermanos, de preguntar cómo estás, de orar unos por otros, de estimar a los demás como superiores a mí mismo, de suplir necesidades, de conocernos realmente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No solamente les di el mensaje, sino también mi propia vida. No solamente vemos este amor, sino en segundo lugar vemos trabajo arduo. En el versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, otra vez apela a su memoria. ¿Se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Ahí la palabra inicial del versículo 9 es la palabra ¿por qué? Y eso sugiere que él está explicando el versículo anterior. En otras palabras, está diciendo, miren, mi amor por ustedes es muy grande. Es tan grande que se evidencia en que cuando llegamos a ustedes, nos pusimos a trabajar. Trabajamos arduamente para no ser una carga para ustedes. Ahora, hay una ligera controversia en este versículo en cuanto a la naturaleza del trabajo arduo que realizaba Pablo. ¿A qué trabajo se está refiriendo aquí? Bueno, creo que en primer lugar tenemos que entender el contexto histórico, el contexto cultural de Pablo, en el que existían estos filósofos y maestros y predicadores itinerantes que iban de pueblo en pueblo, pero que en la gran mayoría de los casos eran charlatanes y hacían eso para ganar dinero. Uno de los propósitos principales de Pablo en este capítulo 2 es que él quiere diferenciarse de esos falsos maestros. Él no quiere que lo identifiquen con un charlatán que iba a aprovecharse de ellos. Así que cuando él llega por primera vez a Tesalónica, donde no lo conocía nadie, y él llega a predicarles el evangelio, una de las primeras cosas que hizo fue ponerse a trabajar. En vez de pedirles dinero, se puso a trabajar. Ahora, no sabemos exactamente en qué trabajó Pablo, porque no lo dice. Dijimos también que él estuvo en Tesalónica unos 3 meses, más o menos, aproximadamente, nada más. Posiblemente se dedicó a su oficio de hacer tiendas, como también lo hizo en Corinto después. Lo importante aquí no es tanto en qué trabajaba Pablo, sino que lo hacía con diligencia y lo hacía con esfuerzo. Mira, dice ahí de nuestro trabajo y fatiga, trabajo y fatiga. Y luego añade, trabajando de noche y de día. Pero es interesante que el propósito de su trabajo, él se puso a trabajar, no es un propósito pragmático, no es algo para su propio beneficio, no es para sostenerse y suplir sus propias necesidades y ya, sino que el propósito de su trabajo es pastoral. Mira otra vez su amor. Nosotros nos pusimos a trabajar para no ser gravosos a ninguno de vosotros. En otras palabras, para no ser una carga para ustedes. ¿Carga en qué sentido? Como leemos también en Primera de Corintios, porque en Corinto él hizo lo mismo, se puso a trabajar, a hacer tiendas. Pero en Primera de Corintios, el capítulo 9, Pablo sabía muy bien que él tenía el derecho de recibir el sostenimiento económico de parte de la iglesia. Pero en algunas ocasiones, él decidió no usar ese derecho para no poner ningún obstáculo a la predicación del evangelio. Entonces, Pablo está diciendo en otras palabras, yo les quiero predicar el mensaje,
Pero no quiero que haya ningún chisme, ninguna habladuría, ninguna malicia. Yo quiero que me escuchen, que reciban el mensaje libremente. No quiero que me malentiendan. No hago esto por dinero, como tantos charlatanes que andan por allí, pero yo no. Tengo un amor genuino. Mira lo que dice en Primera de Corintios, el capítulo 9, Primera de Corintios 9, 11 y 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es decir, les predicamos el Evangelio, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y esto era casi siempre al inicio de su misión en una ciudad. Cuando recién él llegaba a una ciudad, él se ponía a trabajar porque nadie lo conocía. O también lo hacía en una iglesia muy inmadura, como la iglesia de Corinto. Pero cuando la iglesia ya estaba establecida, cuando la iglesia crecía en su fe, Pablo no tenía reparos en recibir el sostenimiento económico de parte de ellos. Es más, aun cuando estaba en Tesalónica y cuando estaba trabajando arduamente en su negocio, en hacer tiendas, y él había decidido no recibir nada de los tesalonicenses, pero sí recibía de otras iglesias, como la de Filipos, ya lo vimos en Filipenses. Otra vez lo leemos, Filipenses capítulo 4, versículo 15, Pablo dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica, cuando él está allí predicando, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Lo importante aquí es que su fin principal, su ministerio principal, su trabajo principal era predicarles la palabra de Dios. Y mira bien este versículo. Él dice ahí en versículo 9, otra vez en 1 Tesalonicenses, ustedes se acuerdan de nuestro trabajo, nuestra fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día, no queríamos ser gravosos a ninguno de ustedes, y en medio de eso os predicamos el Evangelio de Dios. Lo que está diciendo es que él usaba su trabajo para sostenerse y poder predicar el Evangelio. El lugar de proclamación no era el edificio de la iglesia, porque no había ningún edificio. No era el culto del domingo, sino más bien era el taller, el negocio, la calle, la plaza. Mientras él trabajaba, compartía el Evangelio con sus compañeros, con sus clientes. Es algo que todos podemos hacer. Ese es el campo misionero donde Dios nos ha puesto. Así que ama a tus compañeros de trabajo, aprovecha las oportunidades para hablarles de Cristo. En tercer lugar, Pablo les da ejemplo de santidad. Ejemplo de santidad. Mira el versículo 10. Vosotros sois testigos, otra vez apelando a sus recuerdos, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Vosotros sois testigos. Después de cada una de esas frases, él presenta su descripción de cómo él era, de cómo era su conducta en medio de ellos. Está diciendo, yo no estoy inventando, yo no me estoy imaginando, yo no estoy manipulando, no, ustedes son testigos, ustedes me vieron trabajar. Y les dice en el versículo 10 que cuando estuvo entre ellos fue un ejemplo de santidad. Han visto mis acciones. Además, Dios conoce mi corazón, por eso también lo pone a Dios como testigo. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Pablo,
Pablo es apasionado en su defensa, en su integridad. Lo que él quiere enfatizar es que su conducta entre ellos ha sido una buena conducta, intachable, de amor genuino. Aquí menciona estas tres palabras, son tres adverbios y son casi sinónimos, ¿no? Santo, justo, irreprensible. Lo que Pablo está haciendo es apilar términos, apilar palabras que tienen un significado similar para dar un énfasis. En pocas palabras, lo que él está diciendo es que su conducta ha sido sin mancha, intachable, delante de Dios y delante de los hombres. Su conciencia está limpia. Pablo no solamente cree en el Evangelio y no solamente predica el Evangelio, sino que vive el Evangelio. Y esto es lo que hace un cristiano. Es lo que hace un cristiano. Muchos preguntan, ¿cómo se hace para criar hijos fuertes, maduros espiritualmente, que vivan para la gloria de Dios? ¿Cómo se hace para criar hijos obedientes? Bueno, comienza con el papá y con la mamá viviendo una vida santa, justa e irreprensible delante de Dios y delante de su familia. ¿Cómo se hace para causar un impacto en los demás? Este es el secreto. Se vive en el mundo y entre los incrédulos santa, justa e irreprensiblemente. Como dicen Filipenses también, brillamos como luminares en el mundo. En medio de una generación maligna y perversa, somos luces que irradian un ejemplo de santidad. Pero en cuarto lugar y en último lugar, Pablo no solamente tiene un amor sincero y no solamente tiene un trabajo arduo, muestra un trabajo arduo, y no solamente es un ejemplo de santidad, sino que también da instrucción en santidad. Ejemplo de santidad, pero también instrucción en santidad, con sus palabras, con su enseñanza. El ejemplo es importante, por supuesto, pero hay incrédulos que se comportan bien también. Hay incrédulos que tratan de ser honestos. Hay incrédulos que tratan de ser respetuosos y amables y son buenos padres. Pero esto va más allá. El ejemplo es importante, pero la instrucción es esencial. La instrucción en Cristo es esencial. Mire el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así como un padre entrena a sus hijos, como un padre enseña y trata con sus hijos. Así también Pablo trataba a los tesalonicenses. Y hay un énfasis aquí en el discipulado personal, porque mira otra vez esa frase al final del versículo 11. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Un énfasis en el discipulado personal, a cada uno. En todo este pasaje, Pablo ha usado tres metáforas de la vida familiar. Primero les dice, fuimos como niños, como bebés entre ustedes, enfatizando su inocencia, sus motivos puros al predicarles el Evangelio. Pero también les dice, hemos sido como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ahí está enfatizando su amor sincero por ellos. Y ahora, al final, les dice, como el padre a sus hijos, enfatizando la autoridad y el rol educador, el rol discipulador, entrenador del padre. En la sociedad donde vivía Pablo, la sociedad patriarcal donde él estaba, el padre tenía la autoridad final en la casa. Sobre todos los miembros de su casa, él era el responsable.
el responsable del entrenamiento de sus hijos para toda la vida. Era una imagen muy poderosa, la imagen del padre en la antigüedad. Infundía respeto, reverencia. Ahora se ha devaluado grandemente. Pero también era una imagen que no solamente irradiaba reverencia y cierto temor, sino también afecto profundo por la guía, por el entrenamiento, por la sabiduría que mostraba el papá. Entonces, su labor de instrucción a sus hijos, el padre la llevaba a cabo, como dice aquí en estos verbos, exhortando, consolando y encargando. Encargando que anden. Y nuevamente, en esta carta, Pablo está usando esta técnica literaria de apilar palabras similares con un significado casi sinónimo para enfatizar una idea. Nosotros les exhortábamos, consolábamos y encargábamos. Es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la idea? La idea es el rol de padre totalmente dedicado a la instrucción de sus hijos en santidad. Y lo más importante es por qué él les instruía. ¿Cuál era el propósito de ese trabajo entre los tesalonicenses? Pablo se esforzaba en discipular, en enseñar, en advertir, en animar a los creyentes. Fíjate ahí, otra vez en el versículo 12, cómo es digno de Dios. Que ustedes anduviesen como es digno de Dios. Que anden significa que vivan la vida. ¿Qué significa vivir una vida digna de Dios? Que debemos conducirnos en el mundo de una manera que se corresponde con el carácter de nuestro Padre, que es Dios. Sed santos, así como yo soy santo, dice Dios. Que se corresponde nuestro andar con las demandas de la Biblia. Que se corresponde con el Evangelio de Jesucristo. Otra vez Filipenses. ¿Recuerdan? Un versículo clave. Pablo dice que él quiere que ustedes anden conforme al Evangelio de Jesucristo. Así que ese es el estándar. Esa es la labor del líder cristiano, guiar a otros para que vivan de acuerdo a Dios. Es la labor del papá cristiano, que guíe y encamine a sus hijos en la vida de Dios. En otras palabras, una vida que Dios aprueba. Es la labor, en realidad, de cada cristiano. Instruir a otros con sus palabras y con su ejemplo. Y fíjate la última frase, ahí terminamos. Versículo 12. Y os encargábamos que anduviésemos o que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y lo que eso significa es que sí, hay que vivir una vida digna de Dios, una vida que glorifica a Dios, pero esa vida piadosa, esa vida buena, esa vida que agrada a Dios, no nos da la salvación, sino que es Dios quien nos ha llamado a la salvación. Es más, este caminar cristiano solamente es posible para aquellos que han sido llamados por Dios. Dios está obrando en las vidas de aquellos que ha redimido y los está dirigiendo hacia la santidad. En la Reina Valera la traducción pierde un poquito lo que Pablo quiere decir, porque el verbo griego aquí está en presente. La Reina Valera dice que Dios nos llamó. La NBI, por ejemplo, más correctamente, dice que llevemos una vida digna de Dios que nos llama, en presente, que nos llama a su reino y gloria. Y eso significa que el llamado de Dios continúa, que sigue en operación, que siempre es efectivo. Para una iglesia, como la iglesia en Tesalónica, que estaba sufriendo, que estaba confundida, que estaba en un proceso de crecimiento, es muy animador saber que Dios no solamente los llamó una vez en el pasado para la salvación y luego los dejó a su esfuerzo, no, sino que los llamó y ese llamado continúa siendo efectivo y continúa siendo operativo hoy día. Dios te está llamando a su reino y gloria. Siempre recuérdalo.
cuando caigas en pecado, cuando estés desanimado, cuando estés un poco deprimido, cuando ya no quieras seguir, Dios te está llamando a su reino y gloria. Por lo tanto, vive dignamente para Él, para su gloria, para su honra. ¿Por qué Pablo entonces escribe todo esto? ¿Solamente para defenderse a sí mismo? ¿Para que todos sepan, sin lugar a dudas, que él es un hombre íntegro y que no es un charlatán? En parte, pero principalmente lo hace por el bienestar de los tesalonicenses, para que ellos no sean removidos de su fe. El mensaje que ustedes creyeron, les dice, es el poder de Dios. Y fue predicado por hombres íntegros, llamados por Dios, con motivos puros, no como los charlatanes, como tantos que existen hoy día también. Satanás quiere desprestigiarnos, está diciendo Pablo, porque los quiere alejar de su fe, quiere dividirlos, quiere que ustedes se resientan contra nosotros y quiere que se resientan contra Cristo, pero no lo hagan, se los digo como un padre y se los digo con el amor de una madre. No vuelvan al mundo, vivan una vida digna de Dios. Ese es el mensaje de Pablo y es el mensaje para nosotros hoy día también. Vamos a orar, hermanos, y luego tendremos un tiempo de preguntas y algunos comentarios. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos das siempre para estar ahora específicamente en este libro de Primera de Tesalonicenses. Señor, que podamos aprender, que podamos someternos a tu palabra, a lo que tú nos ordenas. Gracias por Pablo, este hombre increíble que fue usado por ti, y no por sus méritos, sino porque tú lo llamaste y tú lo capacitaste. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado también a nosotros, que somos tus hijos, nos has llamado a tu reino, nos has llamado a tu gloria. Ayúdanos a comportarnos como es digno de ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos impulsa y nos motiva a obedecerte cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.